Buenos días, chicos del Colegio Juan Pablo II, quien sabe su profesora de química. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Tenemos repaso de química. La próxima semana es el examen, como les comenté, por el grupo de WhatsApp. Vamos a comenzar. En nuestro repaso de química para primero y segundo de secundaria, les estoy poniendo los temas que va a ingresar al examen. Prácticamente las diapositivas que están aquí presentes, que están viendo, son las que van a ingresar al examen. Simplemente tienen que estudiar estas diapositivas, que son máximo serán 30, a comparación de todas las diapositivas que tenemos durante esta temporada que hemos tenido clases conmigo. Vamos a comenzar con la clase de hoy, recordando qué es la materia. La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Yo soy materia, tú eres materia, tu computador es materia, claro que sí. Todo lo que ocupa un lugar en el espacio es materia, ¿verdad? La materia es un componente físico del universo, es cualquier cosa que tiene masa, acuérdate que es la masa, ¿sí? Y ocupa espacio. Todo aquello que podemos ver y tocar, ¿sí? Es materia, como también lo que no podemos ver y tocar. Por ejemplo, no podemos tocar las estrellas, también es materia las estrellas. Ujú. Entonces son diferentes formas de materia que se presentan en nuestra vida, en el universo, ¿verdad? Ujú. ¿Qué podemos nosotros captar por nuestros sentidos? Ujú. Se debe a combinaciones de algo más de 100 sustancias básicas o elementales. Claro, la materia es combinación de sustancias básicas y elementales, llamadas elementos químicos, ¿verdad? Si tenemos un lápiz, está formado de átomos de carbono, ¿verdad? Entonces, está formado por sustancias básicas, elementales, llamados elementos químicos. Chicos, entonces ya conocemos qué es la materia, estamos recordando qué es la materia. La materia es todo lo que ocupa un lugar o un espacio, ¿verdad? Que tiene masa, ¿sí? Esa es una materia que tiene peso, ¿sí? Hemos visto características de la materia, ¿sí? Pero ahora nos vamos a plasmar en dos características principales que tiene la materia, dos propiedades de la materia. Ujú. Acuérdate que el objeto de estudio de la materia, ¿qué es? Es su composición y propiedades, ¿verdad? El objeto de estudio de de la química, perdón. El objeto de estudio de la química, ¿sí? El objeto de estudio de la química es la materia, ¿verdad? La química estudia todo lo que sucede con la materia, qué cambios suceden, ¿verdad? Y el objeto de estudio de la materia en cuanto a sus propiedades y composición y transformaciones. Claro, va a estudiar qué pasa con esta materia, si se transforma, qué composición tiene, si tiene propiedades, ¿verdad? Vamos a continuar. Chicos, acá están las propiedades de la materia. Son dos propiedades extensivas e intensivas. Hoy día vamos a acordarnos sobre las propiedades extensivas, ¿ok? La propiedad extensiva, es una propiedad extensiva, ¿sí? Si hablamos aquella que depende de qué, depende del tamaño y de la masa del cuerpo, ¿verdad? Entonces, una propiedad extensiva, ¿de qué depende? Depende del tamaño y la masa del cuerpo. Si yo te digo, ¿el color es una propiedad extensiva? No, porque el color depende de cómo yo lo visualice individualmente como persona, ¿verdad? Si yo digo el color, el sabor, ¿sería una propiedad extensiva? No, porque depende de mí, no de la masa o de tamaño. El sabor no tiene tamaño, el color no tiene tamaño, no tiene masa. Yo no puedo decir, estoy visualizando el color amarillo y tiene masa de 1 kilogramo. No puedo decir eso, ¿verdad? Entonces el color, el sabor, el olor son propios de nosotros como nosotros los captamos. No tiene que ser una propiedad extensiva, más bien es una propiedad intensiva. Bueno, ahora nosotros estamos viendo en esta diapositiva que nos dice propiedades de la materia, en la cual nos nombran las propiedades extensivas. Las propiedades extensivas son aquellas que dependen de qué? Dependen del tamaño y o de la masa del cuerpo, ¿verdad? Depende del tamaño o de la masa del cuerpo. Bueno, vamos a ver dos de estas propiedades extensivas, la masa y el peso. La masa es la cantidad de ¿qué? La cantidad de materia que tiene un cuerpo y se mide en kilogramos. Eso es la masa. Por ejemplo, tú te vas a comprar al mercado 1 kilogramo de plátanos, entonces estarías pidiendo de la masa, ¿verdad? Esa es la masa, ¿verdad? La masa se mide en kilogramos, ¿sí? Es la cantidad de materia que posee, ¿qué cosa? Que posee un cuerpo. Eso es la masa. Ahora tenemos el peso. El peso es la fuerza, ¿sí? Es una fuerza el peso, que hace que caigan las cosas gracias a la gravedad. Claro que sí, esa es la fuerza. No pesamos lo mismo en la Tierra que en otros planetas. Es que depende de la gravedad, chicos. Si la gravedad en la Tierra es 10, en la Luna, ¿cuánto será su gravedad?
Es que depende de la gravedad, ¿sí? La gravedad no va a ser igual, ¿sí? Si estamos fuera de nuestro planeta Tierra. A eso se refiere. Entonces, el peso es una propiedad que depende de la gravedad. La gravedad varía en diferentes partes que estemos, pero no me refiero a nuestro planeta, sino fuera de nuestro planeta, ¿ya, chicos? Entonces, tenemos aquí dos propiedades extensivas. Una de ellas es la masa, ¿sí? Que te habla de qué? La masa te habla de la cantidad de materia que posee un cuerpo, y esta masa la vamos a medir ¿en qué? En kilogramos. También tenemos el peso, es una de las propiedades extensivas, la cual depende de la gravedad, ¿sí? Ajá, depende de la gravedad y el peso se mide en newtons, ¿verdad? Continuamos, chicos. Ya conocemos, bueno, estamos recordando las propiedades extensivas de la materia, ¿sí? Muy bien. Bueno, tenemos la clasificación de la materia. La materia se clasifica ¿en qué? En sustancias puras y en mezclas. Claro que sí. La materia se clasifica ¿en qué? En sustancias puras y en mezclas. Cuando hablamos de sustancias puras, tenemos elementos y compuestos. Cuando hablamos de elementos, acuerde todos los elementos de la tabla periódica: hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, todos esos elementos químicos, ¿ok? Y cuando hablamos de compuestos, estos elementos se han juntado, se han formado, se han agrupado para formar una molécula. Nada más, ¿sí? Elementos son todos esos elementos que tú ves en la tabla periódica: hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, calcio, carbono, sodio, todos esos son los elementos. Y si hablamos de compuestos, ya puede ser H2O, el agua, el amoníaco, ¿sí? Se están juntando esos elementos y están formando ¿qué cosa? Moléculas. ¿Sí? A esta agrupación se llama compuestos. ¿Está bien, chicos? Esas son las sustancias puras. Y si hablamos de mezclas, si hablamos de mezclas, nos referimos a las mezclas que mezclas pueden ser heterogéneas o homogéneas. Cuando hablamos de mezclas heterogéneas, son aquellas mezclas que vamos a poder diferenciar los componentes que tiene esa mezcla. Por ejemplo, yo tengo un vaso con agua y agrego aceite. Entonces puedo ver dos fases. Si hablo de mezclas homogéneas, ya es cuando uno no puede observar las dos fases que van a suceder en esta mezcla, ¿verdad? Como por ejemplo, yo preparo agua con alcohol, yo no puedo diferenciar si hay dos sustancias, ¿verdad? Imagínate que tú te vas a comprar alcohol en estos momentos para poder desinfectar tus cosas, ¿verdad? Y te venden agua con alcohol y no alcohol puro, ¿verdad? Entonces te das cuenta que ha variado, ¿verdad? Entonces no puedes diferenciar tú si el alcohol que has comprado está bien, ¿verdad? A simple vista. ¿Por qué? Porque han hecho una mezcla homogénea, una mezcla uniforme en la cual nosotros a simple vista no podemos saber si han mezclado mayor cantidad de agua que alcohol, ¿verdad? Si ha variado el porcentaje. Entonces nosotros no podemos ver eso, ¿verdad? O si no, otro ejemplo puede ser agua con sal, agua con azúcar, ¿verdad? Si alguien prepara agua con azúcar y mueve las moléculas de este azúcar, ¿sí? Conforme va moviendo, desaparece, ¿verdad? Entonces yo no puedo diferenciar si hay otro componente más aparte del agua, que en este caso sería azúcar. Yo no puedo diferenciar. Yo voy a simplemente ver agua, no voy a ver el azúcar. Entonces ahí te das cuenta que esas son las mezclas homogéneas. Nada más, ese es el resumen de clasificación de la materia. Bueno, aquí está el concepto, ¿no? Las sustancias puras están formadas por átomos o moléculas. Todas iguales, tienen propiedades específicas que las caracterizan y no pueden separarse por otras sustancias por procedimientos físicos. Las sustancias puras se clasifican ¿en qué? En elementos y compuestos. Esas son las sustancias puras, ¿verdad? Son las que de aquí, chicos. Son las de aquí. Donde dice sustancias puras, son esas. Se está dando el concepto de sustancias puras, se está poniendo el concepto, ¿sí? Son estas de aquí. Y estas sustancias puras se dividen ¿en qué? En sustancias simples, o también llamado elementos, y sustancias compuestas. Se refieren a eso, sustancias puras, y a flechita nos dice elementos y compuestos. Bueno, te está diciendo lo mismo: sustancias puras, elementos y compuestos. Como les dije yo, elementos, ¿sí? Son aquellas sustancias puras que están hechas ¿de qué? De un único tipo de átomo. Puede ser hidrógeno, oxígeno, un único tipo de átomo. Y también puede estar formada por moléculas, pero del mismo átomo. Puede ser O2, O3, ¿verdad? Por eso les digo, es importante tener las sustancias simples, tener el concepto básico que es. Puede ser que en el examen yo te pregunte a ti, te diga, marque usted cuáles son las sustancias simples, y te ponga hidrógeno, te ponga
O3, te ponga carbono 5, carbono 4, perdón, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, es importante que tú sepas los conceptos, ¿verdad? Entonces, una sustancia pura puede ser carbono 4, sí, o 2, sí, porque se está repitiendo, ¿qué cosa? El mismo elemento. Eso se llama sustancias simples o elementales, ¿verdad? Como aquí el concepto te dice, aquellas sustancias puras que están hechas de un mismo único tipo de átomo, cuyas moléculas están compuestas del mismo elemento, por ejemplo, el helio, el oxígeno, te está diciéndote, ¿no? El oxígeno está como dos, no te cuenta de eso. Bueno, y ahora vamos a ver sustancias compuestas. Las sustancias compuestas son aquellas sustancias puras, ¿sí? Que están compuestas por repeticiones de una misma molécula, pero formada de dos o más tipos de átomos. Por ejemplo, te ponen aquí la molécula de el agua, ¿verdad? H2O. Sí, está formada por hidrógeno y oxígeno. Ya se llamamos un compuesto, ya que está formado por elementos diferentes de la tabla periódica. Entonces estamos viendo sustancias simples y sustancias compuestas, ¿verdad, chicos? Entonces no hay pierde acá, porque los elementos, acuérdate que son todos los que presenta la tabla periódica y pueden repetirse los mismos elementos, eso llamamos sustancias simples o elementos. ¿Estamos bien? Y sustancias compuestas son aquellas en las cuales los átomos que presentan en la tabla periódica se están juntando, se están enlazando, se están mezclando para formar una molécula. Pero estos átomos van a ser diferentes, como CO2, H2O, amoníaco, NH3. Entonces pueden ser elementos diferentes, ¿verdad? En sustancia compuesta. Es muy diferente a sustancias simples. Ya chicos, hemos hecho también bastante ejercicio sobre eso, bastante ejemplos, así que ahora estamos repasando y haciendo un resumen, ¿sí? Sobre este tema de propiedades de la materia, ¿sí? Perdón, estamos viendo sobre la clasificación de la materia, estamos observando cuáles son las sustancias puras en las cuales encontramos los elementos y los compuestos, ¿verdad? Ahora vamos a conocer las mezclas. ¿Qué son las mezclas? La mezcla es una resultante de la combinación de dos o más sustancias. Claro, tú vas a tener dos sustancias y vas a mezclarlas, ¿verdad? Donde la identidad básica de cada una de ellas no se altera. O sea, la identidad de cada sustancia no se va a alterar. Si yo mezclo aceite con agua, el aceite va a tener las propiedades que tiene propias de aceite. No va a tener que perder sus propiedades. Es decir, no pierden sus propiedades y características. Una mezcla homogénea, por ejemplo, que yo les dije, es uniforme, ¿verdad? Tienen una apariencia totalmente uniforme, por lo que sus componentes no pueden distinguirse a simple vista. Claro, si tienes agua más alcohol, yo no puedo distinguir a simple vista. Si tengo agua con sal, no distingo. Agua con azúcar, no distingo. Entonces, date cuenta que una mezcla homogénea presenta una sola fase en la cual los componentes que van a formar esta mezcla no voy a poder distinguir a simple vista, o sea, no voy a distinguir viéndolo así, ¿verdad? Yo ahorita veo un vaso con un líquido, puede ser agua, puede ser alcohol, pero no veo que hay agua y alcohol juntos en esta imagen, en esta figura que les he puesto. Bueno, también hay una mezcla llamada mezcla heterogénea, en la cual su composición no es uniforme. Sus componentes se pueden distinguir a simple vista. En otras palabras, se observan diferentes sustancias de la mezcla. Bueno, estoy observando aquí agua y aceite. Lo estoy distinguiendo a simple vista, es una mezcla heterogénea. Si tengo un pedazo de concreto, voy a distinguir que tiene cemento, tiene piedra, tiene arena, ¿verdad? Claro. Si tengo una ensalada de frutas, voy a poder distinguir a simple vista que está formado por qué frutas, plátano, naranja, mandarina. Voy a poder distinguir, incluso voy a poder ver el yogur que he hecho. Entonces, date cuenta que en una mezcla heterogénea es sencillo, es más fácil poder distinguir de qué componente está formado, pero ojo, por ser una mezcla no quiere decir que va a perder qué cosa, que va a perder sus propiedades y características. Va a seguir teniendo esas propiedades. Si yo voy a hacer una mezcla de todas las frutas, va a ser una mezcla heterogénea porque voy a distinguir qué frutas conforman esa mezcla, ¿verdad? Pero el sabor de plátano no le va a quitar la naranja, ¿verdad? Cada fruta individualmente va a tener su propio sabor, sus propias propiedades, sus propias características, ¿verdad? Su propio sabor, su propio olor. Entonces quiere decir que en una mezcla heterogénea yo puedo distinguir qué cosa, qué componentes conforman esa mezcla, ¿sí? Y a simple vista, nada más, ¿sí? Puede ser una mezcla heterogénea formada por líquidos, puede ser una mezcla heterogénea formada por ensalada de verduras, ensalada de frutas, o como ya dije yo, por mezclas así como el concreto, ¿sí? Cosas así. Muy bien. Esa es una mezcla heterogénea. Quizás en el examen yo te pregunte, nómbrame dos diferencias entre mezcla homogénea y mezcla heterogénea. O te diga, ¿es cierto que la mezcla homogénea es alternativa A,
B, C, D. Y te ponga cosas contrarias a una mezcla homogénea y tú tienes que buscar la afirmación correcta. Ujú. Vamos a continuar. Bueno, terminamos de ver lo que es la clasificación de la materia, ¿sí? Y ahora estamos viendo los cambios físicos y químicos que se dan en la materia. Un cambio químico, hay un cambio de identidad química de la materia, o sea, la sustancia ya cambia en sí. Si yo aplico calor, digamos, si tengo papel y yo prendo el papel, ya no va a volver a ser su misma forma, ¿verdad? Ya se va a volver cenizas, carbón, ¿verdad? Entonces date cuenta que en un cambio químico sucede esto, la identidad de la materia cambia totalmente, ¿ya? Es un cambio permanente, no va a volver a ser papel nunca más, ¿sí? Una o más sustancias se consumen, al menos parcialmente. Claro, si prende el papel se va a consumir todo. Una o más sustancias se forman, menos parcialmente. Bueno, se va a formar otra que podría ser carbón, ¿verdad? Se absorbe o libera energía. Ujú. Es un cambio químico. Ok, por ejemplo, si se pudre un pedazo de carne que tiene ya, digamos, 2 días ahí en el ambiente, digamos, nos olvidamos guardar en el refrigerador y comienza a hacer su proceso de pudrirse, ¿verdad? O salir hongos al pan, podemos decir que es un cambio químico, ya que la identidad de esta materia, sus propiedades están cambiando, ¿verdad? Y como tal, ya no va a regresar a ser el mismo pan de antes, el mismo pan que yo puedo consumir, ¿verdad? Es un cambio químico. Ujú. Un cambio físico es aquel en el cual la materia cambia temporalmente, ¿sí? Puede cambiar de forma. Por ejemplo, yo tengo una liga, la estiro, esa liga, ¿sí? Después la suelto y va a volver a su forma. Es un cambio físico, ¿ok? Si tengo un papel y lo arrugo, es un cambio físico. No cambia la identidad química de la materia, el cambio no es permanente, puede volver a su estado normal, por así decirlo. Se absorbe o libera energía. Claro que sí. Entonces, eso es un cambio físico. Estamos viendo las diferencias entre cambio químico y cambio físico. Puede ser que en el examen yo te pregunte, igual como en el otro caso anterior, dígame las diferencias de cambio químico y cambio físico. Usted marque si las premisas mostradas a continuación son verdaderas, puede ser, o relacione, cosas así. Entonces aquí tienes las diapositivas en la cual puedes estudiarlas, entender, ¿sí? Y repasar con la diapositiva anterior específicamente sobre cambios físicos y químicos, ¿sí? Tienes una semana y este es un resumen, mira, qué suertudo es que estás teniendo un resumen de examen que va a haber, ¿sí? En vez que tú hagas tu resumen, yo te he hecho el resumen de lo que va a venir en el examen, así que no tienes por qué desaprobar. Bueno, tenemos acá los cambios físicos y químicos que hemos visto y ahora, por último, vemos los estados de la materia. Cuando hablamos de los estados de materia, es qué va a suceder con esta materia, cómo cambia, ¿verdad? Puede ser sólido, líquido, gaseoso. Sí, esos son los estados de la materia. Acá te ponen características de cada estado. Por ejemplo, el estado sólido tiene forma propia. El cubo va a tener esa forma propia, ¿verdad? El estado líquido toma la forma de su contenedor, o sea, del recipiente a lo que tú vas a agregar, por ejemplo, el agua. En este caso, si yo tengo un vaso, agrego agua en ese vaso, va a tener esa forma de vaso. Si yo tengo una bolsa y a esa bolsa ya lleno de agua, va a tener la forma de la bolsa, ¿verdad? El líquido. Entonces, date cuenta que el estado líquido toma la forma del recipiente que lo va a contener. Ujú. Y caso en el estado perdón, en el estado gaseoso, no tiene su forma propia, ¿verdad? Tenemos ahí el estado gaseoso, las nubes. Bueno, en el estado sólido nos dice, tiene volumen. El estado líquido tiene volumen y el estado gaseoso no tiene volumen, ¿sí? Entonces estamos viendo cuáles son las características de cada uno de estos estados. Es principal que te acuerdes cómo son sus características y no es necesario memorizar. Mira, te puedes acordar simplemente por los ejemplos cotidianos. Te está mostrando un cubo de hielo, una gota de agua, una imagen de las nubes, ¿sí? Esos son estados de la materia. Continuamos. Bueno, miren acá, chicos, esto es como para primaria, ¿sí? Observe las imágenes, te dice. ¿En qué imagen la materia está en estado líquido? Bueno, simplemente buscar, ¿no? ¿En qué imagen está la materia en estado gaseoso? Acuérdate, estado gaseoso puede ser un globo, ¿verdad? ¿En qué imagen aparece un cambio de estado de la materia? ¿Cómo está cambiando de estado de la materia? ¿Verdad? ¿En qué imagen está la materia en estado sólido? Ahí estás viendo. Solamente es para relacionar, ¿sí? Relacionas así para que recuerdes cómo es cada uno de estos estados. Bueno, vamos a ver la definición de qué es el estado sólido. Se caracteriza por qué.
presenta forma y volumen. Claro que sí va a presentar forma, ¿verdad? Ahí está duro. Forma, estamos utilizando, por ejemplo, ahora el ladrillo, en el cual vemos que está presentando una forma específica, rectangular, es duro, ¿verdad? Porque estamos hablando de estado sólido. Definido, claro, tiene forma y volumen definido, ¿verdad? Ujú. Si uno intentar el agua o el aire, simplemente se escurriría por los dedos. Bueno, acá tengo una imagen, ¿no? Dice acá, si uno intentara tocar el agua o el aire, se escurre por los dedos, dice acá. Pero el estado sólido no es así, pues. No se va a escurrir por tus dedos tus ladrillos. Si tú tocas un ladrillo, se puede tocar, sostener, ver que tiene masa, que tiene forma, que tiene volumen, ¿verdad? Las moléculas vibran en un espacio muy reducido. Bueno, acuérdate que estado sólido, sí, la materia está formada por distintas moléculas, ¿verdad? Y estas moléculas van a estar muy juntitas. Es por eso que tú ves una estructura dura, sientes una estructura dura. Quiere decir que las moléculas van a estar bien juntitas, ¿sí? Eso sucede en el estado sólido, ¿sí? Las moléculas están bien juntitas, así, juntitas, 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 juntitas. Por eso que tú lo ves así, ladrillo duro, tú lo sientes duro, ¿verdad? Eso es el estado sólido. Tiene forma y volumen, tiene masa y las moléculas están en un espacio muy reducido, muy reducido. Entonces, como están muy reducidos, están, ¿no? Por eso te dice que las moléculas vibran, ¿sí? Es estado sólido. Estado líquido, ¿sí? Presentan forma y volumen, forma variable y volumen definido. Claro que sí. La forma va a ser variable, de acuerdo al recipiente que tú lo tengas. Si tengo un recipiente en forma de vaso, va a tener la forma de vaso. Si tengo un recipiente en forma de esas bolsitas que llenan los marcianos, va a tener esa bolsita, ¿verdad? Esa forma de esa bolsita, porque voy a echar en esa bolsita. Entonces, date cuenta que en el estado líquido su forma es variable, pero su volumen es definido. Claro, acuérdate que es el volumen. El volumen es como nosotros identificamos la cantidad que presenta, ¿verdad? Este líquido. Puede ser 1 litro, 2 litros, su volumen es definido, ¿sí? Si yo lleno en una jarra de 3 litros, lleno agua hasta que marque 3 litros, volumen definido, no va a cambiar su volumen. Pasa a otra jarra y vuelve a continuar el volumen es definido. A eso se refiere. Las moléculas vibran y se deslizan. Bueno, puedes ver aquí que en estado líquido las moléculas no están tan pegaditas como en el estado sólido, sino que las moléculas están en pequeños espacios separadas, ¿verdad? Es el estado líquido, chicos, el estado líquido. El estado gaseoso, ¿sí? Se caracteriza porque presenta forma y volumen variable. Claro, el volumen va a ser variable. Ok, puede haber bastantes moléculas que forman este gas, ¿sí? Se llama estado gaseoso. Y bueno, pues yo lo pongo en un globo, va a ocupar todo el volumen del globo. Si lo pongo en una bolsa, digamos, va a ocupar todo el volumen de una bolsa. Entonces, por eso te dice, la forma va a ser variable y el volumen también. No va a haber algo definido. Tiende a ocupar todo el espacio disponible que tú le des. Chicos, si yo le doy espacio a pongo un globo y pongo el gas en ese globo, se va a permanecer las moléculas ahí dentro del globo, van a tomar el espacio que tú le vas a dar. Sus moléculas presentan gran velocidad, se trasladan muy rápidamente. Miren, como puedes ver, las moléculas en el estado sólido están muy separadas, quiere decir que estas se van a distintas partes y se trasladan, ¿verdad, chicos? Ese es el estado gaseoso, estado gaseoso. Continuamos. Bueno, vamos a ver el concepto de átomo. Acuérdate que ese átomo, sí, el átomo es la unidad más básica que tiene la materia con sus propiedades de un elemento químico. Por ejemplo, aquí tenemos un lápiz, si analizamos la punta, ¿sí? Del lapicito y nos damos cuenta que tiene átomos de carbono, ¿verdad? Entonces a eso llamamos átomo, la unidad básica de toda materia. ¿Sí, chicos? Ese es el átomo. Bueno, vamos a conocer las partes del átomo. El átomo está formado por 3 subpartículas atómicas. En el centro tenemos al protón y al núcleo, en el centro tenemos al núcleo, en el cual encontramos a quienes, a los protones y neutrones. Los protones son de carga positiva, los neutrones son de carga neutra y los electrones son de carga negativa. Bueno, muy bien, acá tenemos las partes del átomo, ¿sí? Sencillo de acordarse, sí. ¿Verdad, chicos? Simplemente hay que repasar, nada más. Tenemos al átomo. Bueno, acá les puse este mapa conceptual en el cual ¿qué estamos haciendo? Una síntesis, ¿verdad? Sí, estamos poniendo un resumen, ¿sí? De
cuáles son estas partes que tiene el átomo, cuál es su carga, y también estamos viendo la fórmula para poder hallar las ecuaciones, ¿verdad? ¿Qué nos piden? Si nos piden número de masa, si nos piden número atómico, ¿verdad? Entonces, chicos, vamos a ver. El átomo. El átomo en el núcleo presenta dos partes, ¿verdad? Núcleo y corteza. El núcleo es el centro, ¿verdad? En el centro encontramos protones y neutrones. Los protones son de carga positiva, los neutrones son de carga neutra, o sea que ¿no presentan qué? No presentan carga, ¿verdad? Bueno, y tenemos una fórmula que nos permite hallar el número de masa o número másico, ¿sí? La fórmula es así, el número de masa es igual a protones más neutrones. Listo, nada más. O sea, la masa se concentra en el núcleo. Ahí lo llamamos número de masa, ¿ya, chicos? Después tenemos el número atómico, ¿sí? El número atómico es la cantidad de protones, ¿sí? Cuando te presenta un átomo neutro, tú puedes utilizar, ¿qué cosa? La regla de qué? La regla del pescadito, ¿verdad? Del pez, que te dice protones igual a electrones igual a número atómico, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el número atómico es igual a la cantidad de protones, mientras tanto el átomo esté neutro, chicos, ¿ok? Bueno, y la corteza, o también llamado la nube electrónica, está formado, bueno, en la corteza encontramos electrones, ¿sí? Es lo que nos quiere decir. En la corteza hay partículas con carga negativa, ¿sí? Llamadas electrones. Acuérdate que los electrones son aquellos que presentan carga negativa, ¿ok? En un átomo, los electrones va a ser igual a protones si hablamos de átomos neutros. ¿Estamos bien? Entonces, es importante que te acuerdes cuáles son estas partículas elementales que presenta el átomo, que puede ser protones, neutrones, electrones. ¿Sí? Puede ser no. Presentan estas tres dentro del átomo, ¿ok? Y estas tres, cada una tiene sus cargas, o como puede no tener sus cargas. Protones presenta carga positiva, electrones carga negativa y neutrones carga neutra. Acuérdate el número de masa como se halla, el número de masa es igual a protones más neutrones, los que están en el núcleo, ¿verdad? Ese es el número de masa. Y también tienes que acordarte la regla de Pez. Cuando hablamos de átomos neutros, yo me refiero a átomos neutros, a aquellos átomos que no van a tener una carga, ¿sí? No van a poseer una carga. Son aquellos átomos que no pierden ni ganan electrones. A eso llamamos átomos neutros. Se mantienen así como están, ¿sí? Son aquellos átomos neutros. Y cuando hablamos de átomos neutros, podemos utilizar la famosa regla del Pez. Protones igual a electrones igual a número atómico. Y así nos facilita a nosotros poder hallar respuestas, ¿sí? Bueno, si tienes más dudas sobre lo que es el átomo, que es un átomo neutro, puedes ir a las diapositivas anteriores que hemos tenido en las clases y revisar. Si no hay problema, y revisas, tienes una semana para poder revisar las diapositivas anteriores y sacar tus dudas, quizás tengas dudas. Vamos a ver. Bueno, eso sería todo el repaso de hoy, ¿sí? Les he puesto los temas que van a venir en el examen, prácticamente las diapositivas que van a venir en el examen, el átomo, partes de un átomo, definición de átomo, los estados de la materia, ¿qué más, chicos? Les puse los estados de la materia, los puse clasificación, ¿verdad? Estados de la materia, les puse los cambios físicos y químicos, también va a venir en el examen, les puse la mezcla y los dos tipos de mezcla, homogénea y heterogénea, también les puse las sustancias puras, elementos y compuestos, sí, está sencillo el examen, chicos, no tiene por qué eh, entrar en una desesperación, que tengo bastante que estudiar, no, simplemente tú repasa estas diapositivas que voy a mandar ahora y este video en el cual les estoy explicando de la forma más simple lo que va a venir en el examen, ¿sí? Solamente tienes que repasar, revisa tus apuntes, ¿sí? Cada diapositiva copia en tu cuaderno, entonces de ahí te guías si tienes alguna duda de alguna diapositiva que presentamos acá. Estas diapositivas están cogido de cada clase las diapositivas que voy a tomar en el examen, así que son las mismas, algunas como puedes ver aquí, donde dice propiedades de la materia, propiedades extensivas, hemos hecho sobre propiedades extensivas, puedes revisar en tu cuaderno y buscar más ejemplos ahí sobre masa, peso, ¿ya? O también clasificación de la materia, vas a buscar el concepto de qué es la materia, por ejemplo, en tu cuaderno. Por eso siempre te digo, es importante que las clases las copies en tu cuaderno y ahí está, simplemente más fácil para estudiar. Y una cosa más, chicos, revisen sus tareas. En las tareas, ese dejado les va a ayudar bastante para que posiblemente de ahí salgan algunas preguntas o algunas preguntas se repitan de las tareas, ¿sí? Entonces, simplemente es cuestión de darte tiempo y repasar. Yo sé que estás en época
temporada de exámenes esta semana, por eso no te quise acumular el trabajo poniéndote biología y química en esta semana, ya que puedes tener otros exámenes y no sea fácil para ti poder estudiar todo por de canto. Sería algo salvaje. Por eso decidí que el examen fuera la próxima semana. Además, yo no les había avisado que iba a haber examen esta semana. Entonces, también corre por mi responsabilidad. Ahora estoy avisando con anticipación para que estudien. Chicos, nos vemos entonces la próxima semana en el examen que vamos a tener. Les voy a indicar el horario, cómo va a ser con nosotros, ya que yo a las 9 de mañana dicto tres salones, entonces no va a ser posible que al mismo tiempo tome el examen a los tres. Voy a ver todo eso porque muchos de ustedes también tienen sus hermanos que están en segundo, perdón, en tercero de secundaria o quinto, y cómo utilizarían en ese caso la computadora al mismo tiempo los tres para tomar su examen. Pues sería un poco difícil. Estoy viendo eso y voy a ver cómo solucionarlo. En estos días les aviso el cronograma de exámenes que vamos a tener conmigo. Ya, pero va a ser en el mismo día que nos toca. Si nos toca martes, martes vas a tener tu examen. Lo que puede variar ese horario para no chocar con otros profesores y no chocar también que no les perjudique a ustedes, ¿ya? Entonces yo les estaré avisando en el transcurso de estos días cómo voy a hacer el horario. Lo importante aquí es que tienes el repaso, tienes las diapositivas que van a venir en el examen. Así que repasa lo que está en estas diapositivas y ayúdate con lo que has copiado todo este tiempo en tu cuaderno, lo que has copiado sobre las clases anteriores. Te va a ayudar bastante y revisa las tareas. Como te digo, algunas preguntas pueden salir de las tareas. Puede ser que alguna pregunta se repita, entonces tienes mayor posibilidad de aprobar, ¿verdad? Además, el curso está fácil, chicos, no está tan extenso ni tanta cosa. Está sencillo, ¿verdad? Entonces nos vemos en la siguiente clase. Eso sería todo por hoy, chicos, ¿ya? Nos vemos en la siguiente clase. Nos vemos en el examen. Cuídense, chicos.